Buenos días, chicos. Estamos en la semana 16 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es lunes 9 de agosto y vamos a trabajar el área de comunicación. Recuerda que es muy importante utilizar agua y jabón para lavarnos muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además que sigue siendo fundamental la utilización de 2 mascarillas y nuestro protector facial. Empezamos en 1, 2, 3. Muy bien. Y esta experiencia de aprendizaje lleva por nombre Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Esta semana ha sido denominada Los fenómenos naturales y sus impactos. ¿Y qué aprenderé? A partir de la búsqueda de información científica y saberes tradicionales, aprenderás a reflexionar sobre la cultura de prevención, considerando que una comunidad puede estar en riesgo de sufrir desastres relacionados con los fenómenos naturales. ¿Y qué materiales necesitaremos? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Muy bien, ¿y qué debo tener en cuenta para lograrlo? Lo primero es identificar información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Lo segundo es comprender las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas de lluvia en base a información científica. Y así llegamos a la actividad del día de hoy que lleva por nombre Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. Muy bien, ¿y cuál es nuestra meta el día de hoy? Nuestra meta es leer e identificar información importante de una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Y empezamos. Antes de empezar esta experiencia de aprendizaje, vamos a escuchar y a leer el diálogo que ocurre entre Luis y Alicia. Muy bien, es momento de prestar atención. Alicia, el año pasado llovió mucho y esto afectó a muchas de las personas que vivían cerca de los ríos. La abuela dice que cuando llueve mucho es porque los sapos nos bendicen con agua para que la madre tierra sea fértil y tengamos muchos frutos de la naturaleza. Entonces, no siempre es malo que llueva mucho. ¿Qué te parece si indagamos un poco más sobre estos fenómenos naturales? Quizás podríamos hacer algo para evitar los daños que puedan causar. Muy bien, luego de leer el diálogo de Luis y Alicia, te habrás dado cuenta que han conversado sobre algunas evidencias o muestras que han dejado los desastres naturales. Por ejemplo, la caída de un huaico que provocó derrumbes, la caída de un puente e inundaciones que afectaron a los vecinos de su comunidad. Ahora, entonces, Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provocan estos desastres y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto, Luis encontró algo en un diario de la comunidad y dijo: Alicia, encontré en el periódico una noticia sobre el huaico que ocurrió en esta comunidad. A ver, hay que leerla. ¿Qué te parece si leemos con ellos esa noticia? Ahora, antes de leer la noticia, recordemos que la noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico o el internet. Ahora,
Muy bien, antes de leer, observa atentamente la siguiente imagen. Responde, ¿qué puedes decir de la imagen que observas? ¿Qué puedes decir de aquí? Sí, observas un río que está invadiendo algunas partes de los terrenos de cultivo. También puedes ver que se arrastran algunas piedras y otros objetos. Ahora es momento de que tú describas esta imagen con tus propias palabras. Antes de leer, lee el titular de la noticia y responde las preguntas. ¿Cuál es el titular? Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. Ahora responde, ¿por qué el huaico habrá producido pánico en la población? ¿Por qué crees? Tal vez porque el huaico ocasionó mucha destrucción a la comunidad, lo que produjo miedo en las personas. Ahora, ¿por qué se habrá escrito esta noticia? ¿Por qué crees? Sí, para informarnos de lo que ocurrió en la comunidad de Luis y Alicia. Recuerda, esto es importante, todas tus respuestas son predicciones o saberes previos al texto que vamos a leer. Luego puedes compararlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. Ahora, durante la lectura. Empecemos. El Peral. Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. Virú, 11 de febrero 2021. Este sábado, en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Tau, provincia de Virú, departamento de la Libertad, y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, pero no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños, aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos. Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia se informó que no se han registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas. Ahora, seguimos trabajando. Para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura. A medida que lees, identifica aquellas palabras que son nuevas o desconocidas para ti. Luego escríbelas en tu cuaderno u hojas de reuso. Y yo te pregunto, ¿qué debes hacer para encontrar el significado de las palabras desconocidas? Muy bien, ¿qué creen que deben hacer? Sí, lo que debes hacer es relacionar las palabras que están antes o después de la palabra desconocida y de esa manera las asociarás y tratarás de deducir o comprender su significado. A esta situación o acción se le llama encontrar el significado de las palabras por el contexto del texto. Ahora, después de leer, vas a responder las siguientes preguntas. De esta manera vamos a verificar tu comprensión acerca de la lectura que acabamos de leer. Y te pregunto, ¿qué ocurrió en el distrito de Tau? ¿Recuerdas qué ocurrió? Sí, muy bien. Hubo un huaico que arrasó con viviendas. ¿Qué acciones alertaron a la población que venía un huaico? ¿Recuerdas? Sí, muy bien. Las personas que vivían en las partes altas de la comunidad empezaron a pasarse la voz. Gritaban para avisar que venía un huaico con grandes piedras y lodo.
¿Por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? Sí, ¿recuerdas? Ellos decían que el día anterior a la caída del Guárico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. ¿Qué desastres provocan los huaicos? ¿Qué desastres? Sí, los huaicos pueden ocasionar muchos daños materiales hasta la pérdida de vidas humanas. ¿Qué significa en el texto causar pánico en la población? ¿Qué crees que significa esa frase? Muy bien, es causar temor o miedo por este fenómeno. ¿Crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Cómo? ¿Cómo crees que podemos evitarlo? Sí, es cierto, debemos estar preparados y tener en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora, lee el siguiente párrafo de la noticia. Los testigos que observaron llegar al Guárico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un Guárico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Muy bien, ahora responde estas preguntas. ¿Qué significa en el texto la expresión testigo? Sí, significa que una persona estaba observando la llegada del Guárico. Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? ¿Recuerdas que nos dice? Sí, nos dice que gracias a los testigos se pudo lograr que muchas personas salieran antes de la llegada del Guárico. Ahora, parafrasea la siguiente expresión. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. ¿Qué significará? Sí, nos dice que gracias al aviso de las personas que gritaban, muchas otras dejaron su lugar donde estaban antes que llegara el Guárico. Ahora, identifica con tu familia qué fenómenos naturales se producen en tu comunidad. De repente, deslizamiento de piedras, de lodo. Vamos, compartan esta pregunta en familia. Luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente. Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural, si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora, dialoga en familia. ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? ¿Qué debemos conocer? Sí, algunas señales de la naturaleza y también debemos dialogar con nuestros vecinos para estar preparados y prevenirlos. Ahora, ¿los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? ¿De qué manera? ¿Crees que los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? Sí, como la lluvia. La lluvia nos puede beneficiar en el caso de las zonas de campo. Es muy importante que haya lluvia para que de esta manera haya cultivo. Ahora, ¿han ocurrido en tu comunidad situaciones como la narrada en la noticia? Vamos, pregúntele a tu familiar si en tu comunidad ha ocurrido un Guárico. Muy bien, hemos acompañado a Alicia y Luis a obtener información de la noticia, pero ellos necesitan seguir investigando y encontrando respuestas a su pregunta. Y con eso hemos concluido nuestra actividad del día de hoy. Es momento de evaluar nuestro aprendizaje. Leí e identifiqué información importante de una noticia sobre los efectos del Guárico ocurrido en mi comunidad. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Muy bien, y con esto hemos concluido el día de hoy.